Va a haber hasta intérprete de ¿cómo se llama? De señas y todo. Muy bien, muy bien, muy bien organizado. Hola Lorena, ¿cómo estás? Buenos Estaba días. hablando de ti justamente. Sí, ya estamos aquí. Adriana está por conectarse, pero aquí yo ya Sí. estoy. Mucho gusto, Lorena, Mucho Un gusto. placer. Déjame subirle aquí el volumen de mi computadora, por si no. Déjame ponerme en pantalla, se me hace. Ahí está. Perfecto. Vamos. Sí, cuando ustedes nos indiquen, está entrando Adriana Rodríguez ya. ¿Qué tal, Adriana? Mucho gusto. Pablo Moreno. Hola, aquí. ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Buenos días, buenos días. Muy buenos días. Bienvenidos todos. Yo soy Tamara Martínez del CEMEFI. No tengo encendida mi cámara, pero estamos esperando a que todos nuestros panelistas ingresen y en unos 6 minutos damos inicio. Tamara, ¿verdad? Sí, Tamara. Soy muy malo para los nombres, mi querida Tamara. Todo lo tengo que anotar, si no, ando, mientras no se me olvida de mi esposa, que estoy del otro. Exacto. Muchas gracias, Pablo. Un placer, Tamara. Igualmente un placer a todos. Mucho gusto, Lore. Mucho gusto, Adriana. El día de hoy nos están acompañando para hacer interpretación en lenguaje de señas mexicano. Excelente, excelente. Tamara, estás en CEMEFI y ¿qué administras o qué responsabilidades llevas en CEMEFI? Claro, Pablo, sí, estoy en CEMEFI, justamente estoy en el área de presidencia en desarrollo institucional. Correcto. Y llevamos pues toda la parte de patrocinios, alianzas, pues justo como con ACNUR, con ustedes. Y bueno, pues en eso estoy acompañando directamente a Ricardo Bucio y al área en general. Excelente, una gran labor que ustedes hacen, ¿eh? Muchas gracias, Pablo. Igualmente nos platicaron un poquito desde ACNUR qué están haciendo ustedes con las personas refugiadas y de verdad muchas felicidades. Muchas gracias, te agradezco mucho, Tamara, tratando de poner un grano de arena, ¿no? Porque el reto es tan inmenso que solamente así, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Un poquito todos. Ahí está, veo Florian. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Florian? Bien, un gusto. Florian, alias Anabel. Sí, vamos a ver. Florian, ¿habrás entrado con el enlace de Anabel? Sí. Dame un segundo y te escribo. Ricardo, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Buen día. Es un placer. Mucho gusto, Pablo Moreno, aquí de MAVE. Muchas Un placer gracias. conocerte, Ricardo. Muchas gracias, Pablo. Igualmente, yo he escuchado ya hace un buen rato mucho de lo que están haciendo con ACNUR. Creo que no más de lo que nosotros hemos escuchado de lo que ustedes hacen, mi querido Ricardo. Así que... yo creo que más, ¿eh? Eres muy humilde y te agradezco mucho tu comentario, Samara. Marc ha sido muy explícito. Y además, una de mis hijas estuvo un año haciendo un servicio voluntario en la Casa del Migrante de Saltillo. Correcto. Y entonces fue también ahí a conocer el trabajo in situ que hacen ustedes allá, ¿no? Y que Muchas también gracias. está haciendo ACNUR, claramente, ¿no? Claro. No, pues ya Marc y tú me estás intimidando, así que me voy a poner sin saco, Jerry. Si no, esto no va a funcionar. ¿Cómo estás, Marc? Buen día. ¿Qué tal, Lorena? Buen día. Muchas gracias. Buenos días. Estamos, Adriana, pues. buen día. Ergonomía. Pues muy bien, bien sencillita.
La verdad, Ricardo, es que trabajar con Marc ha sido un deleite y toda su organización. Y pues obviamente el tema nos ha llevado a buscar cómo construir cada día más, pero a veces llegamos o sea, el tema de por sí es por lo que estamos trabajando, pero la pasión del equipo de Marc y todos ellos pues nos han verdaderamente comprometido también de manera muy importante, más allá de lo que quizás hubiéramos bajo el esquema bajo el cual hubiéramos integrado todo este esfuerzo, ¿no? Entonces sí te debo de decir, Ricardo, que ha sido un gusto. Y lo que falta además, Pablo. Sí, apenas se ha tocado Para efectos de Marc, esto solo empezó apenas. Es correcto, sí, y hoy por hoy los tiempos actuales pues todavía le dan elementos más a estos retos. Pero bueno, aquí estamos y un placer, Ricardo. Muchas gracias, Pablo. Sí, ¿qué tal, Ricardo? Muchas gracias que aquí llegamos rápido después de nuestra conversación de hace unas semanas. Rápido, sí. Sí. Y un gusto, Pablo, tanto tiempo. Bueno, fue en octubre que nos vimos. Sí, Marc, ¿no? Es correcto. Lo que pasa es que nos veíamos mucho antes y por eso parece que el tiempo pasa, pero sí, en efecto. Sí. Un placer y Anabel. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Mucho gusto, Muy bien, un gusto Ricardo. ¿Cómo estás, Anabel? Brena, Adriana, ¿cómo estás? Pablo, Marc, mucho gusto en saludarlos otra vez. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto que estén por acá. Yo soy Tamara Martínez del CEMEFI y ya están al aire. Si gustan, podríamos iniciar con el seminario. Excelente. Bienvenidos a todos. Bien, pues muy buen día a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. El tema sin duda lo amerita, lo vamos a ir viendo a través de las presentaciones, del diálogo, de las preguntas, de los comentarios acerca de las experiencias que vamos a ver hoy día. Quiero darle en principio las gracias enormes a Marc Manley y a todo el equipo de ACNUR en México, no solo por esta propuesta, esta y muchas otras cosas que vamos a hacer conjuntamente con ACNUR, sino por el trabajo permanentemente que hace esta agencia de Naciones Unidas en México hace ya muchos años. Yo creo que más de 60, Marc, si no me equivoco. Además, ACNUR, ustedes saben, es yo creo que una de las agencias que más trabajo de tierra directamente con las personas hace como agencia de Naciones Unidas, pero que tiene esta relación de poder vincular la vida de cada persona que requiere asilo o refugio con el marco internacional, con los acuerdos internacionales, con la intervención de las organizaciones, en este caso también la participación de las empresas, es decir, con generar distintas condiciones, primero para evitar que haya estas situaciones que obligan a las personas a salir de sus países y a tener estas experiencias de vida tan dramáticas, tan fuertes, y por otro lado, a poder darles una nueva oportunidad, un nuevo espacio de vida. Me parece que podemos tener claridad y una visión común de que quien pide asilo o refugio en otro país es una persona que ha llegado a un grado de vulneración extrema, que ha tenido que dejar todo, que lo ha tenido que dejar muy rápidamente, que ha tenido que reinventarse muchas veces sola o con su familia, pero sin su entorno, que ha perdido el trabajo, los lazos comunitarios, la escuela, el barrio en el que nació, las posibilidades de seguir el proyecto de vida que tenía, ¿no? Una condición de refugiado siempre tiene atrás una historia de discriminación total y también de desarraigo, de violencia, de tal cual de sobrevivencia, de necesidad de sobrevivencia. Por eso, trabajar con y para las personas que solicitan refugio
o asilo que ya tienen esa condición en México, además de que es una responsabilidad común, es una tarea realmente de una profundidad humanitaria y de un compromiso ético muy, muy grande y que requiere una participación intersectorial, sin duda. Esto no lo puede hacer solamente ACNUR, no lo puede hacer aún con la participación o las capacidades que tenga solamente las autoridades gubernamentales, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, pero otras también. No lo pueden hacer solo las organizaciones de la sociedad civil, que sí atienden, que sí acogen, que abren los brazos, los albergues, apoyan procesos de inclusión, y no lo pueden hacer tampoco solamente las empresas, porque solo la integración laboral o económica no resuelve la totalidad de lo que necesita una persona para reubicarse y rehacer prácticamente su vida, su proyecto de vida en otro país, en este caso en México. Entonces necesitamos esta colaboración intersectorial, interinstitucional, y para esto vamos a hacer este diálogo hoy con la experiencia de MAVE, que agradecemos muchísimo, Pablo, el trabajo y la presencia acá, con la experiencia también de FEMSA. Muchísimas gracias al trabajo, y muchísimas gracias a Anabel por compartirnos el testimonio, y claro, con la coordinación como del órgano especializado de este proceso de ACNUR. Por parte del CEMEFI les damos la bienvenida y les agradecemos a las empresas que hemos invitado, a las empresas que tienen procesos de responsabilidad social o que tienen el distintivo de empresa socialmente responsable, en donde evidentemente uno de los indicadores no es tal cual si tienen o no población refugiada, pero debíamos de incluirlo como un plus, ¿sí? Sobre todo para la parte de inclusión social. Es muy importante esta perspectiva, y por eso la idea que generamos con Marc de que las buenas experiencias que vamos a escuchar hoy sean conocidas por otras empresas, porque necesitamos abrir puertas al trabajo y ahí a los proyectos de vida, la posibilidad de arraigarse integralmente en México con otras empresas en muchos lugares del país. Marc, te dejo la palabra, y solo agradezco el acompañamiento que nos van a dar en toda esta sesión Lorena Chora y Adriana Rodríguez, intérpretes de lengua de señas mexicana. Muchas gracias a ambas. Marc, por favor, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a CEMEFI por la oportunidad de este intercambio. Un saludo especial a Pablo Moreno y Anabel Olivas. Si no me equivoco, tal como van a explicar, FEMSA y MAVE son las dos empresas que más emplean a personas refugiadas en México. Yo creo que para muchas personas en México, cuando piensan en temas de refugiados o de migración más ampliamente, van a pensar en las imágenes que hemos tenido en los noticieros en los últimos años de caravanas, de movimientos masivos de personas, de movimientos desordenados. Lo que vamos a hablar hoy es algo muy distinto. Quizás es algo que no sea muy conocida por la población mexicana, porque es algo que no se ve, porque precisamente es algo ordenado y estructurado de tal forma que son movimientos que no sean tan perceptibles para la población, pero sí son bien conocidas por algunas empresas. Entonces, es un gusto para nosotros, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, poder explicar un poco más en detalle en qué consiste el apoyo a personas refugiadas para su vinculación laboral en México, y la importancia que tiene esto para el sector privado y para la sociedad más ampliamente. El ACNUR existe desde ahora 71 años, Ricardo.
creado en el año 50 para trabajar con los países, con los gobiernos, con la sociedad civil, con el sector privado para encontrar soluciones duraderas para las personas refugiadas y asegurar que esas personas encuentran eh, protección, o sea, básicamente pueden ejercer sus derechos después de haber cruzado una frontera huyendo de situaciones de violencia. Entonces, primero hay que entender que estamos hablando de personas, como explicaste, Ricardo, que han cruzado una frontera y que no pueden volver a sus países por situaciones de violencia o violaciones serias de sus derechos humanos. Ahora, el contexto que estamos enfrentando actualmente en México es, de un lado, sí, la llegada de personas por distintos motivos desde Centroamérica, pero también de otros países como Venezuela o de Cuba, eh, que alegan que no pueden volver por violaciones de sus derechos humanos. Eh, en, Suelen llegar al sur de México, donde, como sabemos, hay poca oferta de empleo formal y donde en muchos casos los servicios públicos, educación, salud, etcétera, están saturados. Por otro lado, la población refugiada a nivel global, y México no es una excepción, no, en general no desea permanecer cerca de la frontera que acaba de cruzar. Entonces la gente, precisamente por los motivos de salida, no desea permanecer cerca de casa. Entonces, la mayoría de las personas que llegan a México no desean permanecer en el sur del país por esos tres factores: empleo, servicios públicos y seguridad. Em, pero al mismo tiempo hay, como sabemos todas y todos, hay amplias oportunidades de empleo en el centro y norte del país por los procesos de industrialización que han vivido México en los últimos 25 años. Al mismo tiempo, no hay mucho crecimiento poblacional en México. Hemos pasado varias décadas de cambio demográfico y eso significa que no hay siempre población mexicana para llenar los vacantes que hay en ciertas ciudades del país. Eh, entonces, lo que busca el programa, que vamos a explicar un poco más en detalle esta mañana, lo que busca es crear un sistema ordenado, estructurado, para que las personas refugiadas en México pueden llegar y llenar estos vacantes laborales que no han sido tomados por la población mexicana. Y eso significa claramente un ganar-ganar, porque gana la población refugiada, que es de las poblaciones más vulnerables que tenemos en el país, que no tiene opciones en su propio país, no puede volver por las situaciones de violencia de las cuales vienen huyendo. Dos, es un ganar para el sector privado, porque implica más personas con capacidades que pueden aportar a las empresas. Y de eso vamos a escuchar un poco más de Pablo y de Anabel. Y tres, es un ganar para la sociedad mexicana al ser un proceso ordenado donde esas personas llegan y empiezan a contribuir a través de su talento, sus esfuerzos y también pagando impuestos y contribuciones. Ahora, ¿cómo funciona? Primero, em, en México, en su legislación, contempla la posibilidad de que una persona que huye de una situación de violencia o persecución, violación de derechos humanos, puede solicitar la condición de refugiado en el país. La legislación mexicana es en acordancia con el derecho internacional. Hay una convención de Naciones Unidas sobre la protección de personas refugiadas. Entonces, la persona que viene huyendo por esos motivos de sus países, que cruzaron la frontera mexicana y que indica que desea permanecer en México, esa persona puede acercarse a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, y solicitar la condición de refugiado, o lo que denominamos también asilo.
a nivel global. Y en el caso que se acercan a la Comar tiene la obligación de estudiar cada caso y asegurar que la persona, o estudiar si la persona cumple con los elementos de la ley mexicana. En el caso que sí, hay un reconocimiento que la persona es refugiada y se otorga por parte del Instituto Nacional de Migración la residencia permanente. Entonces la persona recibe un plástico, una tarjeta, tal como está contemplado en la Ley de Migración de 2011. Y con eso la persona puede iniciar su vida en México, trabajar legalmente, puede ejercer la gran mayoría de los derechos que tienen las personas mexicanas, con excepción obviamente de los derechos políticos. Eh, y eso permite también su movilización en el territorio. La mayoría indica que su intención es ir a ciudades donde saben que hay empleo. Eh, entonces, eso ya nos dio, cuando empezamos a trabajar este tema hace 5 o 6 años, ya nos dio pistas sobre la posibilidad de apoyar a las personas, porque lo que vimos es que la mayoría indicaba que querían ir a ciudades del centro y norte, eh, pero no tenían el apoyo para hacerlo. Eh, entonces, lo que estamos haciendo desde 2016, primero a pequeña escala y ahora a escala bastante más grande, es apoyar a las personas con la reubicación. Y eso lo hacemos de la mano con la Comar y también en coordinación con el Instituto Nacional de Migración. Entonces, reubicamos físicamente las personas de ciudades como Tapachula, Tenosique, eh, Palenque, Acayucan. Eso también eh, descongestiona un poco a la situación humanitaria en esas ciudades y las reubicamos a ciudades donde hay las condiciones que mencioné, mucha oferta de empleo, servicios públicos eh, más fuertes. Estamos viendo también, obviamente, el tema de seguridad. Y esas ciudades hasta hoy son, es una lista bastante larga. Monterrey, Saltillo, Torreón, que está iniciando ahora, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guadalajara, León, bueno, de hecho el eje León, Guanajuato, Querétaro, Puebla. Puede ser que me falte alguno. Además, estamos trabajando con personas que han llegado por su cuenta a otras ciudades como Cancún, también para facilitar su integración. Luego, en el lugar, lo que hacemos es apoyar con una inducción, una orientación a la vida en la ciudad de acogida. Trabajamos con las autoridades educativas, la SEP, básicamente, para asegurar que las y los niños pueden entrar en el colegio. Trabajamos con el sector privado, a veces con el Sistema Nacional de Empleo, para asegurar la vinculación laboral en el sector formal. Y ahí Pablo y Anabel van a poder explicar más en detalle lo que implica para las empresas. Apoyamos también para encontrar vivienda y en particular asegurar que las personas puedan pagar su primer mes y el depósito. Y con eso lo que ha pasado, y tenemos ya 5 años de experiencia con esto, es que muy rápidamente las personas son autosuficientes, gradúan de la pobreza rápidamente. En el sur suelen vivir en la pobreza por las condiciones económicas y sociales de la frontera sur de México, pero al llegar a través de ese programa a las ciudades que mencioné, rápidamente gradúan de la pobreza. Y además lo que hemos visto es que empiezan a pagar impuestos y sus contribuciones. Entonces hay un cambio radical en el bienestar de la población y además, como mencioné al inicio, es un proceso ordenado
Entonces, lo que ve la población mexicana es que ha llegado una familia que vive en su vecindario, que hablan de forma distinta, que viene de otro país, pero que rápidamente se están integrando en México, o ven en el lugar de trabajo a una persona extranjera que habla español, pero sí está integrándose en México y trabajando. Em, entonces, lo que pensamos es que por los cambios económicos y demográficos en México, este programa nos da un indicio de cómo podría ser la política pública en las próximas décadas, porque México sí va a recibir un número más importante de personas que vienen de otros países o como refugiados o como migrantes, dependiendo un poco de los motivos de salida de su país. Y por lo tanto, para nosotros es muy importante poder hablar más en detalle de la experiencia, aprovechar las voces de empresas como FEMSA y MAVE para explicar un poco cómo ellos y ellas han visto el proceso. Eh, y esperamos poder ir construyendo de forma conjunta prácticas y luego políticas públicas eh, que van a permitir un proceso ordenado, estructurado de integración de personas migrantes y refugiadas en México en los años a venir. Así que eso es el panorama amplio. Ricardo, muchas gracias por la oportunidad de exponerla. Te agradecemos mucho, Marc, este panorama general amplio, pero que nos da todo el contexto de por qué y para qué estamos hoy en este diálogo. Vamos a escuchar entonces las dos experiencias bien decía Marc, de las dos empresas que más contratan hoy día personas refugiadas en México. Primero vamos a escuchar a Anabel Olivas, ella es coordinadora de inclusión de FEMSA México y nos va a presentar este caso, este proceso de lo que ha vivido esta empresa. Muchas gracias, Anabel. Muchas gracias a ti, Ricardo, y al equipo CEMEFI por esta oportunidad de compartirles nuestra historia. Nos sentimos muy honrados de poder estar en este foro y poder pues contar un poquito de lo que ha sido nuestra experiencia con relación a todo el tema de inclusión de refugiados. Y bueno, como ustedes saben, desde los orígenes de FEMSA, desde nuestra fundación, FEMSA siempre se ha distinguido por ser una empresa con una cultura humanista, muy enfocada en ese reconocimiento a la dignidad humana, al valor de las personas como tal. Y en ese sentido, pues también nos hemos caracterizado, y como CEMEFI también lo sabe en todas estas revisiones de la participación al distintivo empresa socialmente responsable, que también tenemos una firme convicción por seguir como abonando a la construcción de una comunidad mucho más, con mayor sostenibilidad y que pueda esto contribuir directamente al crecimiento de los países donde tenemos presencia. Y en ese como gran marco contexto, una de las estrategias que nos permiten justamente lo anterior es nuestra estrategia de inclusión y diversidad, en la cual buscamos justamente facilitar y garantizar oportunidades de acceso y de desarrollo y crecimiento para todas las personas en condiciones de igualdad, de equidad y no discriminación. Y en todo este paraguas hacemos un énfasis muy importante a esta comunidad, a estas poblaciones, a estos grupos que son minoritarios, que se encuentran en situación de vulnerabilidad y donde hoy pues vamos a destacar y enfocarnos en refugiados. Y en ese sentido, desde contarles que nuestra experiencia oficialmente desde el 2019, gracias al acompañamiento que nos ha brindado ACNUR México durante todo este tiempo, pudimos lograr implementar un programa de inclusión laboral de la mano de la estrategia del programa de integración local, y el cual nos ha permitido al día de hoy poder lograr la contratación de más de 340 personas refugiadas a partir de específicamente nuestros puntos de venta, nuestras tiendas OXXO, que seguramente ustedes conocen muy bien.
Y esto también nos llevó a obtener muchísimos aprendizajes que seguro en el resto del espacio vamos a poder estar conversando, pero entre ellos también estamos muy orgullosos de poder haber obtenido y ser parte también de la alianza, formar parte de la alianza TENT, que es una alianza por los refugiados a nivel internacional y que también en la misma sintonía que ACNUR buscan justamente hacer esta conciencia y esta sensibilización para sumar a más actores empresariales a buscar la inclusión. Y el sumarnos a esta alianza pues representa justamente, o lo que esto significa que podamos seguir explorando, seguir maximizando la inclusión de refugiados en nuestras unidades de negocio, pero también en seguir explorando nuevas formas de apoyo a las personas refugiadas en América Latina. Y bueno, esto es como el gran marco de referencia de contexto, Ricardo. Tengo mucho que contarles, pero no sé un poco si quieres que me arranque hablando o cómo lo sugieres. Sí. De una vez, si quieres, unos Les cuento un poco más. 7 minutitos más y nos cuentes. Perfecto. Bueno, les cuento mucho desde nuestra experiencia. Y cuando nosotros arrancamos la inclusión de personas refugiadas en OXXO puntualmente, la verdad es que teníamos un gran desconocimiento. Y me regreso un poco a cómo inicia Mark platicándonos de la importancia de entender la diferencia entre un migrante y un refugiado. Nosotros como empleadores, la verdad es que lo desconocemos, incluso como ciudadanos, no estamos muy seguros, a veces, o sea, como no tenemos muy claro como estos trámites y procesos que tienen que ver al final con una cuestión migratoria o con una cuestión de derecho internacional. Y por lo tanto, pues al inicio, como cualquier proyecto que vamos a arrancar en una organización, pues nos generó un gran reto. Y en ese sentido, un gran reto, pero que estaba basado en mucho desconocimiento. Y ese desconocimiento a su vez, pues también tenía sesgos, tenía prejuicios, que al final pues nos hicieron mucho el poder tener que meternos a entender y podernos apoyar de ACNUR en ese sentido como una asesoría técnica para comprender la gran diferencia entre un migrante y un refugiado y que de ahí desprendía todo, ¿no? Cuando entendimos que un refugiado es una persona que viene huyendo de otro país porque si se queda en ese país puede poner en riesgo su vida o la de su familia y que llega quizás sin conocer a nadie a nuestros países, a nuestras comunidades y sin un apoyo específico y que además se tiene que quedar aquí, pues es justamente el poder entender esas historias y esos contextos fue justamente lo que nos permitió poder entender que son romper esos sesgos y esos prejuicios y entender que son personas como nosotros que tienen sueños, que tienen aspiraciones y que quieren recuperar su vida y que tienen todo el derecho internacional y el respaldo de los países que los acogen para poder trabajar aquí y poder volver a activar su vida. Entonces, ese para nosotros fue justamente esa sensibilidad, para nosotros fue clave poderla obtener gracias al acompañamiento que nos dio ACNUR. Y bueno, nos dimos cuenta también que no bastaba con saber eso. Nos dimos cuenta que obviamente al entender esto y como cualquier otro proyecto de inclusión laboral que queremos hacer en nuestras empresas, tenemos que entender que también tenemos que hacer algunos ajustes, que hoy la composición o la estructura en cómo quizás diseñamos las cosas como sociedad, pues posiblemente era inconsciente y no estaba considerando este marco jurídico, estos detalles tan finos que estén instalados dentro de nuestros procesos de trabajo, ¿no? Y a eso me refiero, un ejemplo muy puntual es cómo estos ajustes tienen que ver con desde incorporar una sensibilización sobre el tema a nuestros equipos de trabajo, a nuestros líderes de tienda, a nuestros líderes de equipo y poderles hablar de lo que es la población en situación de refugio y la diferencia entre migrantes, desde elementos tan básicos que fomenten un entorno de mayor empatía, de mayor inclusión para poder generar esta adaptabilidad a nuestros entornos, tanto para la población refugiada y esta inclusión a sus comunidades. Y por otro lado, también era súper importante poder agregar a nuestros como formatos o a nuestros procesos de RH, de reclutamiento, si lo queremos ver así, aquellos documentos, o sea, poder entender y capacitar a nuestros equipos para que pudieran conocer los documentos de identificación de la población en situación de refugio y
poder entender que esto es equivalente a una identificación mexicana, por así decirlo, digamos, no es exactamente lo mismo, pero esto es lo que les da el acceso al derecho del trabajo y por lo tanto a través de esto nosotros podemos, es su identificación y podemos nosotros generar la apertura de una cuenta bancaria y por lo tanto generar una contratación, o es decir, brindar este empleo formal, fomentando esta inclusión no solo laboral, sino también financiera. Y aquí también quisiera hacer un énfasis porque como tal, las personas refugiadas tienen el derecho al trabajo, como bien lo explica Marc, pero también necesitamos seguir colaborando con las instituciones, con los gobiernos, para poder hacer mayor difusión del conocimiento de estos documentos, de este derecho al trabajo, y que justamente pueda llegar a mayor conocimiento de las instituciones y también de las instituciones financieras bancarias para que puedan promover más la apertura de cuentas de banco, que muchas veces, y hoy por el desconocimiento que existe y que nosotros también tuvimos, pues esto quizás pueda complicar o hacer que sea más ágil o que sea más rápido, ¿no? Hay aún mucho desconocimiento en general y creemos que a través de este tipo de espacios podemos compartir experiencias, podemos compartir estas historias de éxito que nos permitan poder explicar que las personas refugiadas tienen derecho al trabajo y que nosotros como empleadores tenemos una gran oportunidad de captar un gran valor a partir de ellos, ¿no? En el sentido de no solamente desde una perspectiva de la fuerza laboral diversa que vamos a recibir, que eso sin duda tenemos claro de una perspectiva de inclusión y diversidad, toda la riqueza de valor que la diversidad que la población refugiada nos pueda traer como organización, pero también desde dos perspectivas más. La segunda para mí sería desde la perspectiva del sentido de negocio, porque también las personas refugiadas están hoy con nosotros y por lo tanto son justamente parte de nuestra cadena de valor, desde nuestros clientes, nuestros consumidores, y por lo tanto tenemos que tenerlos presentes en nuestra estrategia, en nuestro modelo de negocio. Y tercero, sobre todo y por esta gran visión de poder crear una comunidad mucho más inclusiva, más justa y para la cual todos tenemos una gran responsabilidad en poder seguir impulsando como ciudadanos, como parte de este país y como parte de las organizaciones a las que representamos, dado que al final es un tema que nos compete a todos y por el cual nosotros también tenemos una gran responsabilidad de poder hacer sentir e incluir a nuestros modelos de negocio, pero también encontrar nuevas formas de incorporarlos y asegurar su inclusión en las comunidades donde ellos ya están. Y pues prácticamente resumo esa como nuestra experiencia, Ricardo, y te cedo la palabra. Muchas gracias, Anabel. Ahora seguramente habrá preguntas más específicas sobre el proceso que han llevado ustedes adelante. Y bueno, le doy la palabra a Pablo Moreno, que es director de Asuntos Corporativos de MAVE, y agradeciéndote también tu presencia y compartirnos la experiencia, Pablo. Sí, cómo no, Ricardo, pues pues antes que nada, muchas gracias por la gentil invitación que tuvieron a ver hacernos. Es un placer siempre estar con ustedes, con ACNUR y con Anabel, que ya hemos conocido previamente como parte de esta trinchera de esfuerzos que hemos estado haciendo. Nos estamos evangelizando, Ricardo, en todo este ámbito para poder echar adelante todo este contexto. Y pues como bien decías en un inicio, pues el mundo está enfrentando pues desafíos sociales y ambientales, pues yo diría de una magnitud nunca antes vista, ¿no? Estamos avanzando hacia un futuro donde la creciente demanda y explotación de recursos contrae su disponibilidad hacia el mediano y largo plazo, pues generando pues, constantes cambios en la forma en la que nosotros trabajamos como empresas y en la necesidad que todos pues tenemos de alcanzar nuevos equilibrios, ¿no? En este contexto, en MAVE, por ello, la variable sustentabilidad es una parte fundamental de nuestra estrategia de negocios y de la empresa como tal, y trasciende más allá del cumplimiento de las
de las normas, ¿no? Y atender los desafíos de hoy, mientras planeamos cómo resolver las necesidades futuras. Sin duda alguna, Ricardo, como pues sabrán todos ustedes, es una tarea muy compleja, y es por ello que en MAVE concebimos a la sustentabilidad pues como una ruta para adaptarnos, para innovar, para colaborar y actuar hacia nuevos equilibrios. Y por ello pues, hemos puesto en marcha tiempo atrás ya nuestro modelo corporativo de sustentabilidad, que justamente busca este enfoque, ¿no? Platicábamos mucho aquí en MAVE que pues tenemos el orgullo de participar en organizaciones como MAVE, FEMSA, CEMEFI, ACNUR, y somos las generaciones actuales, pero este prestigio con el que gozamos institucionalmente todos los que aquí estamos presentes se deriva a que en anterioridad nuestros líderes tomaron decisiones adecuadas que permiten que gocemos de esta fortaleza institucional que hoy representamos, y por lo tanto, ante estos nuevos tiempos, ante estos nuevos retos, pues todos nosotros que estamos aquí tenemos la responsabilidad ahora de tomar las nuevas decisiones para que en un futuro, pues las personas que trasciendan a nosotros, Ricardo, Anabel, Marc, pues también puedan sentirse orgullosas del legado que hoy por hoy estamos transmitiendo a todos ustedes. Entonces, desde esta perspectiva es donde estamos y el por qué estamos trabajando de la mano con ACNUR y compartiendo esfuerzos con FEMSA y ahora con ustedes, Ricardo. Y pues no sé, quizás también hay otro elemento en el que hace 75 años, estamos así como Marc comentaba, que están celebrando su aniversario, 71 años ya, Marc, pues nosotros estamos pues más o menos similares a ustedes, generacionalmente estamos celebrando este año los 75 años de MAVE, y te comento que este negocio hace 75 años se inició como un negocio de estructuras para luminarias de acero. Es curioso, ¿no? Su fundador vino a México como migrante después del movimiento de exilio españoles en busca de nuevas oportunidades, y desde ese entonces a la actualidad MAVE se ha convertido pues en una empresa líder en el ámbito de electrodomésticos. Quería hacer esta connotación porque desde entonces, desde la visión de un migrante, y estamos viendo que lo que se puede lograr, ¿no? Estamos hablando de 75 años de llegar aquí, abrir un taller de luminarias o de estructuras metálicas, y ahora contar con una empresa de 20,000 empleados a nivel mundial. Creemos que esto es un gran ejemplo de lo mucho que se puede lograr con tan solo brindar una oportunidad a una persona refugiada. Simplemente no hay límites, ¿no? Y por ello es que por ahí del año de 2017 en MAVE tuvimos nuestros primeros encuentros con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, aquí ACNUR, quien Marc representa, y nos comentaron acerca de toda la labor que ellos estaban realizando en apoyo a los refugiados. Derivado de ello, pues tomamos la decisión de actuar, y con el apoyo también del estado de Coahuila, porque nuestro primer programa piloto inició en la ciudad de Saltillo, Coahuila, pues el gobierno de Coahuila tuvo bien también a apoyarnos junto con el gobierno federal a través de la Secretaría de Trabajo, y de ahí nació pues obviamente pues, la semilla de lo que hoy por hoy estamos hoy presentando. Sí quiero comentarte, Ricardo, y trato de abarcar un poquito los temas, tratando de complementar lo que Anabel comenta, más que nada abonando a que la experiencia que tuvimos ahí, y déjame decírtelo abiertamente, cuando llevamos a cabo la contratación, pues fue obviamente, platicamos con Marc y internamente en la empresa, y teníamos una serie de dudas, ¿no? Y estos se dieron cuando iniciamos las pláticas con ACNUR, y estas dudas básicamente estaban en torno al tema de contratar a las personas refugiadas de la empresa. Primero, pues porque la contribución que como empresas mexicanas tenemos es de contratar primordialmente o dándole prioridad a los trabajadores mexicanos, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues teníamos esa duda, bueno, nos debemos a México, estamos aquí, todo ello. Pero llegamos a la conclusión en este tema que ciertamente vamos a seguir privilegiando al trabajador mexicano,
la mayor cantidad de empleos definitivamente van a ser vertidos para la fuerza laboral mexicana y las capacidades con las que queremos contribuir a través de ellos, pero también tenemos una responsabilidad y es por ello que tomamos la decisión de contribuir en una parte con este esfuerzo. Y quizás, Ricardo, fue el tema existencial, si lo podemos llamar así, con el que nos enfrentamos en esta dinámica de pláticas que tuvimos. Y la segunda fue que, como estábamos considerando Saltillo como programa piloto, pues teníamos un temor de que utilizaran las personas que ingresaran a la empresa como un trampolín en su estancia en México para migrar a los Estados Unidos, ¿no? Estamos muy cerca, es un estado fronterizo, podría ser que el paradigma fuera como tal. Y por último, también teníamos un temor por incorporar o contratar a personas por el hecho de que pudieran haber formado parte de la delincuencia organizada en sus países de origen. Pues te puedo decir con pleno gozo y gusto, mi querido Ricardo, y está aquí Anabel para poderlo corroborar, pues que pues todos estos paradigmas están totalmente equivocados, ¿no? La verdad es que la ACNUR nos ha demostrado con hechos, con realidades, a través de los procesos, como decía Marc, ordenados y estructurados que llevan, que verdaderamente identifican a personas de bien que están buscando una oportunidad en su vida. Y estas personas han demostrado ser gentes sólidas y confiables. Y después de haber vivido pues la experiencia de contratación de más de 168 personas refugiadas en nuestra empresa, podemos constatar que la mayor parte de las mismas se integran a la gran familia Mave, no dejan a la empresa, sino todo lo contrario, se comprometen, crecen en ella y sobre todo pues esta segunda oportunidad que se les está brindando en la vida la aprovechan de una manera excepcional, creando un ejemplo para toda la comunidad aquí de la empresa. Entonces, a grandes rasgos, Ricardo, te puedo comentar que ha sido la principal experiencia con la que pudiera abrir este contexto de Mave y lo dejo a tu consideración para poder llevar a cabo la dinámica de esta interesante plática con todo tu público. Bien, muchas gracias también, Pablo. Creo que algo que queda claro de ambas experiencias es que, como lo dijo Marc de inicio, la inclusión es un ganar-ganar. No es un tema en donde las empresas que representan han hecho un trabajo filantrópico, un trabajo de apoyo y no han recibido nada a cambio, ¿no? O han hecho en una perspectiva de lo que hacen sus fundaciones o como lo hiciera una organización de la sociedad civil, un apoyo también de asistencia que es indispensable en estos casos para la integración a la vida en el país, sino este proceso de participación en los procesos laborales, en la producción, en la distribución, la venta, han ayudado a las propias empresas también al crecimiento y al desarrollo. Creo que esta es la parte más importante y hay muchísimos ejemplos, innumerables ejemplos. ACNUR tiene listas enteras de personas y de procesos en donde cuando un país, cuando una sociedad, cuando una comunidad abre los brazos a personas refugiadas, suceden grandes ganancias mutuas, ¿no? Y México tiene también como país grandes experiencias en ese sentido. Tenemos muchísimas, a lo mejor unas muy conocidas, como el Colegio de México y todo un tema de desarrollo de intelectuales que hubo también con el refugio español y luego con el refugio también sudamericano, pero en realidad tenemos muchas otras que son muy desconocidas, como las de ustedes. Las de ustedes son grandes empresas, pero hay muchísimas otras en donde el beneficio de la inclusión no se nota. Y quisiera solo ahondar en una perspectiva. Sabemos bien que en contextos primero de complejidad económica y luego de inseguridad, como lo que decías, Pablo, el tema de la perspectiva sobre la presencia del crimen o la participación en el crimen
de las personas en sus países de origen. La inseguridad económica o la inseguridad pública siempre hacen que tengamos mecanismos de cierre, ¿no? Cerramos fronteras, cerramos perspectivas, cerramos oportunidades, nos cerramos a tener relación solo con quienes nos son cercanos, quienes consideramos que piensan, sienten, viven como nosotros, incluso creen como nosotros, tienen la misma cultura, tienen la misma religión o tienen perspectivas distintas y vemos con toda claridad que las experiencias también de los países que más crecen tanto en nivel educativo, nivel económico, que tienen mejores índices de seguridad y mejores índices de calidad democrática, son países y son sociedades que son abiertas a la diversidad, que han hecho un esfuerzo explícito, porque hay que hacerlo, hay que definirlo, hay que establecer parámetros y estándares para que eso pueda ser, de apertura a la diversidad, de ver la diversidad como una riqueza y no como un peligro, como una oportunidad y no como una amenaza, ¿no? Y esfuerzos entonces como estos de ustedes se valoran más en esta perspectiva de abrir puertas y abrir canales a la diversidad. Yo quisiera comentar algunas cuestiones que pueden ver ustedes en el chat. Nos dice Alma Cota de la FESAC, de la Fundación del Empresariado Sonorense, que interesa mucho el contacto con Anabel y Pablo. Se los daremos para conocer el modelo. En Nogales llegan cientos de personas todos los días del sur del país, de Centroamérica, también mexicanos deportados, y no solo mexicanos, también sabemos que deportan personas centroamericanas y sudamericanas en nuestro territorio. Vamos a darles el contacto. Rosa María Ciseña de Torreón nos dice, Anabel, ¿qué documentos son obligatorios para poder contratar a personas refugiadas? ¿Y cuál es la diferencia? Quizá Marc nos ayudas más entre la contratación de refugiados y la de inmigrantes. Y ahorita continuamos con las demás, ¿no? Les doy la palabra a Anabel, Marc. Pues muy rápido y seguramente Marc me va a complementar, pero puntualmente las personas refugiadas, volvemos a reiterar, el derecho internacional las respalda y por lo tanto en los países que los acogen, ellas tienen derecho al trabajo. Pero evidentemente, partiendo del contexto de que huyen de sus países de origen por una situación de violencia, muy probablemente la mayoría de la población que llega a nuestros países, pues llega con lo más básico que pudo llevarse. Y justamente, pues, al huir de un lugar por salvar tu vida, pues, no piensas inmediatamente o quizás no te da el tiempo de poder traer tus documentos oficiales, ¿no? En ese sentido, México ha hecho un gran esfuerzo y los países al final que tienen esta responsabilidad por reconocer a los refugiados y poderles brindar estas identificaciones que Marc seguramente me va a poder complementar, pero específicamente esto, digamos que lo que reemplazaría en México a una identificación oficial con la cual nosotros podemos contratar formalmente a las personas refugiadas es una tarjeta de visitante por razones humanitarias o una tarjeta de residencia permanente, que Marc ahorita va a poder complementar cuáles son las diferencias entre las dos, pero gracias a estos documentos es que nosotros podemos, por así decirlo, ellos pueden obtener todo el reconocimiento que esto significa en México y poder tener acceso al empleo y a digamos, a poder aperturar una cuenta de banco. El detalle no es que esto no exista, sino es que desconocemos de que esto puede reemplazar o es equivalente a una identificación y por lo tanto no lo consideramos. Y a veces como empleadores no lo consideramos, no vemos algún documento o desconocemos estas tarjetas y por lo tanto no asociamos el que podamos contratar. O lo mismo ocurre con los bancos. Desconocen en gran medida algunas sucursales de banco estos documentos y por lo tanto existe esta inquietud o estas dudas de poder aperturar una cuenta. Pero seguramente Marc va a poder complementarme. Nosotros nos basamos en eso porque es la forma en que
como ustedes saben, una empresa que tiene, que es grande y que nos manejamos con procesos muy sistémicos de aperturar cuentas muy rápidamente por la gran cantidad de empleos que generamos diariamente, necesitamos de poder tener que estos documentos sean reconocidos para poder también crecer en esa misma pues, velocidad que esto merece, y cualquier otra persona merece aperturarle una cuenta y brindarle un empleo formal. Adelante, Marco. Muchas gracias, Anabel. Sí, para el tema de documentación, en la ley mexicana se contempla precisamente de que la persona que solicita la condición de refugiado puede recibir la tarjeta de visitante por razones humanitarias, y junto a eso recibe una CURP temporal, y eso desde 2018. Entonces, con esos dos documentos pueden trabajar. Em, en el caso que la persona es reconocida como refugiada, lo que sucede en la mayoría de los casos, recibe la residencia permanente. Entonces, el, el empleador está amparado, está en todo su derecho de contratar a la persona que porta estos documentos. Lo que pasa, y quizás aquí es relevante para la pregunta desde Nogales, lo que pasa para muchas de las personas que están transitando el país, la gran mayoría, es que no tienen documentos que les permiten trabajar legalmente en México. Y muchas veces su plan es de llegar a Estados Unidos, entonces su permanencia en México está limitada en términos de tiempo, lo que tiene implicaciones obviamente en cuanto a su empleabilidad. Em, Situación distinta para las personas mexicanas que han sido retornadas desde Estados Unidos, donde claramente hace falta un esfuerzo mayor para apoyar su integración laboral. Hay algunos esfuerzos incipientes en ese sentido. De nuestro lado tienen que ver con personas que no pueden volver a sus comunidades de origen por las condiciones de seguridad que existen ahí. Algo muy importante es saber que cuando la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, revisa cada caso, algo que tienen que ver es asegurar que la persona viene huyendo de situaciones de violencia y violaciones serias de derechos humanos, y eso excluye a las personas que serían los autores, los responsables de ese tipo de actos. Es decir, en otras palabras, una persona que ha sido responsable de serios delitos no puede ser refugiada. Y el trabajo de la Comar también implica asegurar que así sea. No es compatible el estatus de refugiado con actos delincuenciales serios o, por ejemplo, delitos de guerra o de lesa humanidad. Estos son los responsables de violencia y por eso no pueden ser refugiados. En cuanto al tema de inclusión financiera, quiero agradecer a Anabel por todos los esfuerzos que ha hecho OXXO en ese sentido, porque eso sí es un pendiente. Algunos de los bancos ya han cambiado sus sistemas internos para reconocer a los documentos que emite el Instituto Nacional de Migración en virtud de la Ley de Migración de 2011, pero la mayoría de las instituciones de la banca múltiple no lo han hecho. Y hay una resolución de la CNBV de 2017, agosto, que pide a los bancos hacer este cambio, pero todavía no es vinculante esa resolución. Entonces, estamos pidiendo a los bancos de ir cambiando sus sistemas informáticos
para reconocer los documentos que emite el INM desde ya una década. Porque hay personas refugiadas que vienen, que, como por los motivos que explicó Anabel, no tienen pasaporte, por ejemplo. Puede ser que solo tenga su cédula nacional o su acta de nacimiento, pero no tienen pasaporte. Entonces, sin el pasaporte, no van a poder abrir una cuenta en muchos de los bancos de México actualmente. Y eso es de los pendientes que tenemos que trabajar este año, de hecho. Creo que contesté. No sé si quedó algo pendiente, Ricardo. Quizás si me lo permitiera, Ricardo, rápidamente Sí, Pablo. hacer un comentario sobre la primera parte de tu pregunta en torno a la complejidad económica, la seguridad pública y sobre todo a los esquemas que los gobiernos pues, han optado por cerrar fronteras, ¿no? Comentabas. Y quizás hay un comentario muy breve. La clave de todo esto es lo que estamos pasando hoy por hoy. La pandemia nos está llevando a hacer una reflexión de lo que mucho se ha hablado siempre y que veíamos como retos de otras generaciones en historia que hubiesen vivido, pero que al gozar nosotros de una situación, pues nunca lo consideramos como parte de nuestra vida. Entonces ahora nos lleva a una reflexión y esa reflexión, tanto para los gobiernos como para las personas, nos lleva forzosamente al término de la adaptación. Y la adaptación nos debe de llevar a la búsqueda de nuevos equilibrios y parte del tema migratorio forma parte de ese nuevo equilibrio. Y pues desde esta perspectiva la integración que conlleva, pues nos compromete, verdaderamente estamos viéndolo en este modelo que al integrar, o sea, al integrarlos a la sociedad mexicana en la proporción que nos permita mantener los equilibrios también a favor de los connacionales, nos lleva a generar un compromiso. Y un compromiso de esta naturaleza no lleva a otra a generar sociedades de bien, Ricardo. Entonces, desde esta perspectiva, te puedo decir que la experiencia que hemos tenido en MAVE en la contratación de refugiados, aparte de ser muy positiva, nos ha llevado a identificar que son personas altamente comprometidas, que se han integrado de manera natural a la familia MAVE en Saltillo y ahora pues, próximamente en San Luis Potosí. Son personas que agradecen y valoran la oportunidad que se les está brindando y están marcando un ejemplo a seguir en la comunidad en la que están participando. Por lo tanto, están dispuestos a aprender, a crecer, a mejorar su nivel de vida. Y hablando en lo particular del grupo de refugiados, un elemento que no hemos platicado es de que la rotación que conlleva justamente su participación laboral, pues es menor al 1%, Ricardo, por lo menos en la experiencia que hemos tenido nosotros, comparado, por ejemplo, en el contexto local, que es aproximadamente el 10%. Y estamos tomando, como lo comentamos antes, a pesar de que la planta está ubicada en un estado fronterizo con Estados Unidos. Entonces, en conclusión, yo creo que este compromiso nos lleva pues, a pedirle a las demás empresas, como es uno de los objetivos de hoy, mexicanas, vean el ejemplo de FEMSA y nosotros, como MAVE, que somos organizaciones junto con Marc y ACNUR muy serias, ahora con Ricardo, sin duda la de ustedes, para que verdaderamente analicen la posibilidad de estos ejemplos para contribuir con un grano de arena en ello. Y también pues un llamado a los gobiernos, porque estamos hablando del gobierno mexicano, pero sin duda esta es una circunstancia global para que nos permitan, como bien lo decía Anabel y Marc, a ir solucionando retos que permitan a los trabajadores a tener condiciones más expeditas para poderse integrar justamente a la fuerza laboral en México y en los países correspondientes. Sería mi comentario, Ricardo. Muchas gracias, Pablo. Hay algunas preguntas en el chat, igual las menciono y para darles la palabra, Alejandro Zamora nos dice ¿qué les hizo reconsiderar sus primeras impresiones sobre las personas refugiadas y qué les llevó a implementar un programa de inclusión? También un tema muy concreto, ¿los trámites ante migración los realiza el empleador? ¿Qué tan complicado es para el contratado adaptarse a los procesos o a las políticas de la empresa? Supongo que aquí también
habría que decir qué tan complicado es en comparación como lo es para las personas mexicanas, pues. Y también que sería útil compartir la lista de la documentación que los acredita para trabajar a las personas participantes en este foro. Me parece que también a quienes tenemos identificados que están acá, se las podemos hacer llegar a todas y a todos. Y quisiera dar un dato solamente numérico para que veamos el tamaño de lo que estamos hablando. En el año 2013 hubo 1,296 personas que solicitaron refugio en México. Estamos hablando de hace 8 años, no estamos hablando de hace 80 años. Hace 80 años había más, pero hace 8 años, 1,296, casi 1,300 personas. En 4 años, hacia el 2017, la cantidad de solicitudes aumentó más del 1,000%. Y estábamos hablando en el 2017 de 14,600 personas en números cerrados que llegaron a México, principalmente de Centroamérica, y solicitaron refugio. En 4 años después, en el primer cuatrimestre de este año, tenemos ya 31,800 solicitudes, solo en el primer cuatrimestre. Es decir, vamos a cerrar este año posiblemente, ahí quién sabe de tendencias es más, pero vamos a cerrar hacia 95,000 solicitudes si conserváramos esta primera perspectiva del primer cuatrimestre, que en realidad me parece que conforme vimos el año pasado y la recuperación de la movilidad después del primer choque que fue del primer choque de la pandemia, posiblemente hace que lleguemos por lo menos a 100,000 solicitudes de la condición de refugiado en México este año. Podríamos pensar que son muchísimas personas, que es una invasión, que vienen también, como hemos escuchado incluso de muchos políticos o medios de comunicación, a quitar trabajo a los mexicanos. Pero si hacemos la comparación de la presencia de los mexicanos solamente en Estados Unidos, hay más de 38.5 millones de mexicanos y sus descendientes en Estados Unidos. Es decir, México ya hizo este proceso, no lo hizo solicitando refugio en la mayoría de los casos. Son migrantes, la gran mayoría son migrantes económicos, 38.5 millones de personas. Más de 1 de cada 10 personas que viven en Estados Unidos es de origen mexicano. En México no pinta el número de personas, tanto migrantes como solicitantes de refugio. Es realmente un número bajísimo con respecto también de la capacidad instalada en el país en muchos aspectos, pero también la capacidad laboral instalada. Les doy la palabra a Anabel, Pablo, para estas preguntas que recibimos. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera, y seguramente Pablo también, responder a las preguntas. La primera, ¿qué les hizo reconsiderar sus primeras impresiones sobre personas refugiadas y qué los llevó a implementar un programa? Desde nuestra perspectiva como FEMSA y retomando el mensaje de Ricardo sobre este contexto de la población, las razones o la respuesta es en 2 sentidos. La primera es reconocer justo lo que acaba de decir Ricardo, que es una población que está con nosotros, que es muy grande y va en aumento, sobre todo por el contexto de los países y la situación que estamos viviendo a nuestro alrededor. Y segundo, el cuestionarnos por qué no estaban con nosotros. Y al momento de cuestionarnos eso y de saber que no estábamos considerando naturalmente, orgánicamente a esta población dentro de nuestros procesos de contratación, fue que nos hizo darnos cuenta de que teníamos un desconocimiento de que podíamos hacerlo. Es muy concreto esto, y esto se basa en este desconocimiento en que muy probablemente estaba acompañado también de sesgos, de saber si podíamos, si era correcto o no hacerlo, si teníamos como empleadores la posibilidad, y también pues entender el contexto y toda la parte jurídica, por así decirlo, para poderlos emplear. Entonces, en eso yo concretaría estos 2, y adicional sumaría un tercer punto, que al momento de que empezamos a diseñar el programa y a contratar a personas refugiadas, nos dimos cuenta que al igual que como cualquier otro grupo en situación de vulnerabilidad o cualquier otra minoría
que se enfrenta a muchos obstáculos porque históricamente han sido discriminados, porque hay un problema sistémico en nuestra sociedad que quizás no los ha podido, no ha podido generar condiciones verdaderas de inclusión. Como cualquier otro grupo en este contexto, las personas refugiadas, al momento de ver esa confianza por parte de un empleador, de brindarles una oportunidad para reconocer su derecho al trabajo, sin duda tienen, su compromiso es mucho más alto que cualquier persona que no nos hemos enfrentado quizás por nuestra posición de privilegio, nuestro contexto, nuestra historia, a enfrentarnos a tantos obstáculos como los cuales se enfrentan las personas refugiadas y cualquier otro grupo en situación de vulnerabilidad. Entonces, cuando logramos eso, logramos entonces justamente generar y vemos reflejado el compromiso de las personas refugiadas, reflejado directamente en bajos índices de rotación, en bajos índices de ausentismo y en un mayor compromiso. No quiero decir que sea, perdón, no quiero decir que sea mayor a otras personas, simplemente que es súper destacado el compromiso cuando nosotros facilitamos oportunidades a las personas por ser personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos ha hecho en este camino podernos convencer del valor y la gran oportunidad que tenemos frente a nosotros con facilitar su inclusión. Y pues también le cedo la palabra a Pablo por si quisiera responder a esta pregunta desde Mabe. Conste, mi querida Anabel, que ahorita que dije calles era mi perrita, porque si no, no van a interpretar aquí que... Con todo gusto, Anabel, Ricardo, yo creo que abordar el tema que acabas de comentar es muy importante. Yo creo que la primera parte de mi comentario estaría fundamentada en el hecho de que, como bien dices, el impacto social es inmenso en proporciones. Coincido contigo desde la perspectiva de lo que comentas de México con respecto a tu análisis con Estados Unidos y otros mercados más grandes. Pero yo creo que aquí la clave para que podamos lograr nosotros un éxito, y el éxito que hemos tenido hasta ahorita se basa en un tema, en la corresponsabilidad. Por más que tengamos a empresas como las que estamos aquí presentes y organismos que han contribuido tanto como el que tú encabezas, Ricardo, y la ACNUR, sin duda alguna, no podríamos lograr un resultado así si no hay corresponsabilidad. Y desde esta perspectiva, este caso que hemos presentado, pues ha tenido un grado de éxito debido a que instituciones como Naciones Unidas, empresas privadas y los gobiernos, tanto locales como federales, se unieron justamente para lograr, mediante la corresponsabilidad, los resultados que hoy hemos estado platicando. Entonces, sería mi primer punto de reflexión, corresponsabilidad. Y el segundo, que está íntimamente ligado por la parte que comentabas de la capacidad instalada. Recordaba un poco un congreso en el Canadá en el que estábamos platicando acerca del agua, en donde cuestionábamos a Canadá, oye, pues estás tomando un liderazgo en la escasez del agua, en un evento en el que estamos aquí a un lado del lago, de los grandes lagos, ¿no? Entonces, como que no es muy congruente la situación, hay mucha agua. Entonces ellos decían, es que el tema no es tener mucha agua, sino es tenerla donde se necesita. Y en cuestiones del tema del trabajo, Ricardo, pues aquí en México sí hay una oferta laboral derivada de la capacidad instalada que tú comentas. El gran tema es justamente tener los trabajadores donde se necesita. Entonces esa perspectiva genera pues son una serie de ideas quizás equivocadas o percepciones que de acuerdo a que no están necesariamente viendo el bosque completo, sino un árbol, ¿no? Depende de qué parte de México estés. Y pudiera llegarse a pensar de que hay una escasez de trabajo tremenda. Hay muchas oportunidades, tanto para los mexicanos y también para que México contribuya al esquema de integración y de compromiso que nos conlleva esta nueva realidad. Pues es lo que podría comentarte, mi querido Ricardo, sobre estos temas. No sé, Marc, si quieres ahondar en alguna de estas perspectivas. También nos preguntan si, Gabriela Flores, si la tarjeta de visitante es válida ante cualquier dependencia del gobierno.
el proceso para la CURP. Yo creo que quizá podríamos hacer también un paquetito de los pasos y cuál es la perspectiva también de la división de las responsabilidades que le toca a la persona, que le toca a la autoridad que hace como apoyo subsidiario ACNUR, donde interviene Comar y claro cuál es el papel de la empresa. Pero independientemente de eso, para esto te doy la palabra, Marc. Sí, muchas gracias, Ricardo. Bueno, la respuesta corta es que es una gestión que hace la persona con la Comar y posteriormente con el INM. Y tenemos en algunos casos apoyo a esas personas para que puedan sacar los documentos. Eh, pero lo que recibe FEMSA o lo que recibe eh, MAVE o otras empresas es pues una persona que llega con documentos ya en mano que permiten trabajar legalmente. Eso es la parte clave. Entonces la empresa no tiene que estar negociando con la Comar o con el INM. Eh, los documentos ya permiten trabajar legalmente. Mi colega que encabeza la unidad de soluciones duraderas, Florian Hofner, va a preparar, bueno, ya tenemos un documento que podemos hacer llegar a todas las personas invitadas que muestra los documentos de los cuales estamos hablando. Solo comentaría de que quizás ha quedado claro que estamos con dos empresas en este panel que tienen un gran espíritu de responsabilidad social, pero hay un argumento fuerte de recursos humanos aquí que está en juego. No es únicamente un tema de responsabilidad social, pero al mismo tiempo lo que hemos encontrado es que hay, digamos, para, yo diría, no sé, 80% de la población refugiada en México, no hay necesidades específicas, pero para 10 o 20% estamos con personas, con familias que sí tienen necesidades específicas. Discapacidad, por ejemplo, familias monoparentales que pueden tener necesidades de tener cuidados para sus hijas y hijos para poder participar en el mercado laboral formal. Entonces, cada vez más estamos trabajando con empresas que pueden encontrar oportunidades de empleo para estos perfiles. Entonces, por ejemplo, la semana antepasada estaba en el norte del estado de Guanajuato con una empresa que se llama Grisar, y nos juntamos con 4 de sus empleados refugiados y había una refugiada con discapacidad y había 2 refugiados que encabezan familias y tienen necesidades específicas para el cuidado de sus hijos durante el día. Entonces, también hay necesidades específicas para ese tipo de empleo y eso también queríamos subrayar. Algo que no mencioné, Ricardo, es también la contribución en términos de impuestos. Este año tenemos como meta reubicar a 20,000 personas, más que todo desde el sur del país a las ciudades que mencioné. Su contribución en los 12 meses siguiendo su reubicación, su contribución en términos de ISR, IVA y contribuciones al IMSS será cerca de 120 millones de pesos. Entonces empezamos a ver el impacto económico también de esta población. La clave es que al inicio necesitan algo de apoyo y eso es lo que estamos haciendo nosotros desde la ACNUR de la mano con dependencias federales, locales y con la sociedad civil más que todo.
de forma que las personas rápidamente pueden empezar a trabajar y contribuir a la sociedad y la economía mexicanas, como han hecho otras generaciones, ¿no? Los españoles que llegaron hace 80 años, como explicó bien Pablo hace un momento. Muy bien. Gracias, Marc. Pues se nos está acabando el tiempo previsto para este diálogo. Creo que ha sido muy rico escuchar tanto la experiencia, ya no solo es una idea, ya son programas de inclusión, ya son experiencias, ya hay métricas, como bien dice Marc, incluso de contribución a la seguridad social, al pago de impuestos, del impuesto sobre la renta, y pronto, espero, también lo vamos a poder medir en el Producto Interno Bruto, como ya hacen, de hecho, muchos países. El 20% del PIB de Suecia es del trabajo de personas refugiadas, por ejemplo. Entonces, vamos a darles un momento, un minuto para un comentario de cierre en el orden en que fuimos interviniendo. Anabel, Pablo, Marc, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Y pues bueno, nosotros queremos compartirles que tenemos la oportunidad de cambiar el destino de las personas refugiadas y al mismo tiempo una gran oportunidad de poderlos hacerlos parte de nuestro modelo de negocio, pero también de poder reconocer que son parte de nuestros clientes, de nuestras comunidades, a las cuales nosotros servimos a través de nuestros distintos negocios o esquemas de generación de valor. Y creo que lo más importante y el gran aprendizaje que nos llevamos es que en el momento en el que nosotros podamos reflejar esto en nuestros puntos de venta de nuestros diversos negocios, es uno de los ejemplos, así como de la inclusión de otros grupos en situación de vulnerabilidad, que nos van a permitir visibilizar las historias, poder justamente cambiar la narrativa, sensibilizar y hacer ver que son personas como cualquiera de nosotros y que pueden aportar valor al lugar y a las comunidades donde están. En la medida en que esos ejemplos se vean reflejados en nuestros puntos de venta, en nuestros centros de trabajo en general, es una manera en que sí podemos cambiar la cultura de nuestra sociedad y hacer que vivamos en un lugar mucho más inclusivo, con mayores ejemplos de justicia, de igualdad, de equidad, entre otros. Muchas gracias, Ricardo, por el espacio y nuevamente un placer compartir este foro con Pablo, con Marc y Florian, que también nos acompaña. Gracias. Gracias, Anabel. Sí, con todo gusto, Ricardo. Quizás comentar que en MAVE decidimos actuar como promotores e integradores de esta gran labor que lleva a cabo la ACNUR, básicamente con el propósito de ser un testimonio real que inspire a otras empresas, como le hemos dicho, a sumarse, a brindar una nueva esperanza a muchas personas refugiadas que tuvieron el valor, ¿verdad?, de buscar una nueva oportunidad de vida para ellos y su familia. Entonces, quizás mi comentario sería, tan solo imagínense a todos los que nos hacen el favor de acompañar, formar parte de esa oportunidad. Sin duda alguna, Ricardo, te cambia la vida. Literalmente, ya ellos y ellas también. Marc, por favor. Sí, muchas gracias, Ricardo, por organizar. Muchas gracias a Anabel y Pablo por compartir sus experiencias. Obviamente es mucho más importante que sus pares escuchen directamente a ustedes sobre la experiencia de contratación de personas refugiadas. De nuestro lado, en seguimiento a esto, vamos a compartir el documento que explica los documentos que emite el INM. Y que permite a las personas trabajar legalmente, así como un contacto para las empresas que están interesadas en participar. Ya es un grupo bastante grande, además de FEMSA y MAVE, hay más que 150 otras empresas que participan, desde pequeñas y medianas empresas a empresas multinacionales grandes. Y quería mencionar un poco, como mencioné al inicio, de que pensamos que estamos al inicio de un gran cambio demográfico en México, pero es muy importante que lo manejamos bien, de forma estructurada, ordenado,
si no, podríamos tener xenofobia, reacciones negativas, y eso tendría consecuencias para toda la sociedad mexicana. Como bien mencionaste, Ricardo, hace un momento, México es un país con mucha experiencia con la migración, con los 38 y cacho mexicanas y mexicanos y sus descendientes en el exterior. Y hay mucha empatía en México, pero también hemos visto de que si las cosas no están ordenadas, si las personas ven que esas imágenes que hemos tenido en los últimos años de movimientos un poco caóticos, que podemos tener todo lo contrario. Entonces, es muy importante trabajar de la mano entre el gobierno federal, autoridades locales, sector privado, sociedad civil, Naciones Unidas, para avanzar con esta nueva visión, esta nueva estructura, esta nueva política pública que tenemos que ir desarrollando para asegurar que esto funciona para toda la sociedad mexicana, para el sector privado, para las autoridades. Y con eso vamos a poder evitar ese tipo de problemas. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a ACNUR, a MAVE, a FEMSA por compartir esta experiencia y muchísimas gracias a quienes se han sumado a este diálogo, que esperemos también se sumen a este grupo de empresas pequeñas, medianas, grandes, que han ya hecho estos programas de inclusión, experiencias de inclusión de personas refugiadas en México. Les transmitiremos el dato de contacto que nos ha dado aquí Mark y Florian, y también la información sobre la documentación. Y creo que también cualquier duda adicional que haya sobre cómo participar en este proceso, entiendo, Mark, la podrían ver con el contacto que nos das de Alexander. Bien, pues muchísimas gracias. Les agradecemos este espacio, este tiempo. Muchas gracias a Lorena y a Adriana, que nos han hecho la interpretación de lengua de señas mexicana, que es una expresión también aquí de inclusión, ¿no? Todas las personas necesitan tener espacio, necesitan tener puertas abiertas en todos los espacios. Si no, aunque no tengamos explícitamente expresiones de xenofobia o de otra forma de discriminación, en realidad lo estaríamos haciendo de hecho. Así que esta es una invitación también para hacerlo desde el ámbito de las empresas. Muchas gracias y muy buen día a todas y todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, buen día. Que estén muy bien.